Continuamos con el debate, la conversación y opinión. Es Combinación Clave en Terreno, desde el auditorio de la UNIAC, 92.9 FM y en radiolaclave.cl. Pancho, no grite, por favor. Chiquillos, estamos al aire de nuevo, estamos en Combinación Clave. Oye, se acabó el recreo, niños. Era como eso, ¿no? ¿Ah? Oh, qué tiempos aquellos. Así era yo cuando hacía clase en la universidad. Se acabó el recreo. Y con esa voz. Sí, pues se cerraba la puerta a la hora. Chao, era un estudio de televisión. ¿Y ustedes dejarían de hablar con lo que dijo el Pancho, o no? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Le creen o no? Bueno, Álvaro Escobar, que es parte de Combinación Clave, se suma. Ahora puedes hablar, Álvaro, viniste muy rápido caminando y llegaste así como agitado. Yo los venía escuchando en el auto, está lloviendo y qué bueno que así sea. ¿Todavía está Pero lloviendo? no se dice que el auditorio del UNIAC queda en el tercer piso. Es que a nosotros no nos afectó. Nosotros llegamos impecables, ¿eh? Disculpa, a mí no me pasó nada. Llegamos como nuevos. Subí corriendo, de hecho. Buenos días. Oye, estamos en el panel, perdona, Pancho, está el Álvaro, Pancho y Luz, somos los conductores habituales de Combinación Clave, y estamos con el panel de los días lunes, la diputada Carol Cariola del Partido Comunista, el diputado Tucapel Jiménez del PPD, está Felipe Morandé de Evópoli y el diputado independiente del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. Y una de las ventajas de estar en una universidad ¿sí? es que descansamos un rato. O sea... Preguntan ellos. Podemos descansar harto rato. Exactamente. Ya. Así que esperamos, acá nuestro editor general nos dice que hay preguntas ya. Perfecto. Y Sí, con micrófono en mano. Hola. Hola, ahí sí. Eso, excelente, te escuchamos súper bien. Bueno, me llamo José Miguel, mi pregunta va para la diputada Carol Cariola. ¿Cuáles serían las circunstancias para que el Partido Comunista continúe en la nueva mayoría de acá a 2 años más? ¿Y qué pasaría si hubiese un hipotético acercamiento a MEO, sabiendo que hoy en día se han filtrado correos, o sea, no correos, pero digamos vinculaciones con Sokimich, la empresa del yerno de Pinochet? Gracias, José Miguel, por la pregunta. Diputada, vamos a bajar el micrófono en los chiquillos, Sí, tremenda pregunta. Bueno, nosotros tuvimos un pleno del Comité Central del partido este fin de semana, donde reafirmamos nuestro compromiso con la nueva mayoría y con este proyecto político del cual somos parte. Y porque no por la presidenta, ni por la figura en particular, ni por los partidos que la componen, sino que porque creemos que es una coalición que hoy día tiene las condiciones, tiene las mayorías para poder hacer avanzar políticas tan importantes como el llevar adelante un deseo del país, de los estudiantes, por el que luchamos, por el que marchamos, como la gratuidad de la educación. Y sabemos que hay varios que se están oponiendo a esto y sabemos que hay muchos sectores que no van a querer que el día de mañana los estudiantes que menos recursos tienen en este país puedan estudiar gratis, porque eso implica que para sus intereses económicos se dejan de resguardar, ¿cierto?, la mano de obra barata o las posibilidades que tienen de seguir manteniendo la desigualdad que les permite mantener sus privilegios. Nosotros vamos a mantenernos en esta coalición en la medida que los compromisos se cumplan. Esa es nuestra disposición. Si el programa se relativiza, si el programa se deja de cumplir, si los objetivos que nos propusimos como objetivos políticos del grupo, digamos, que componen la nueva mayoría, el Partido Comunista sin duda va a evaluar su permanencia en este espacio. Y así lo dijimos cuando en algún minuto se puso en duda el que se iba a mantener el programa de gobierno. Sin embargo, la presidenta nos volvió a decir y nos volvió a confirmar de que su intención es llevar adelante el cumplimiento de los ejes centrales de un programa de gobierno que a nosotros nos parece que es lo más transformador que hemos tenido en 20 años, con todos los errores y con todos los matices que se han cometido hasta ahora. Y la otra pregunta respecto de MEO, bueno, yo creo que es lamentable lo que está ocurriendo en general respecto del financiamiento de la política. Creo que es tremendamente cuestionable que personas que se dicen democráticas, personas que creen en las transformaciones, hayan sido financiadas, ¿cierto?, por, tal como decías tú, por el yerno de Pinochet, o por grandes empresas, y no solo por ser el yerno de Pinochet, sino que finalmente los grandes empresarios de este país hayan estado manteniendo, sosteniendo y financiando la política como lo hemos visto durante estos últimos meses. Nos parece que es terrible, que es lamentable y que, bueno,
sin duda es una decisión que no pasa solamente por mí, nosotros somos un partido que tomamos decisiones de forma colectiva, por lo tanto, si hay acercamientos o no con Marco Enríquez Ominami el día de mañana, es una decisión que creo que no pasa, lo vuelvo a decir, por mí, pasa por un colectivo y por lo demás es un proceso que está en investigación. Yo espero que la justicia pueda llegar a las conclusiones necesarias y correspondientes para determinar si este candidato presidencial y otros candidatos presidenciales, incluso presidentes de Chile, han tenido o no financiamiento corrupto a través de estas empresas, como lo decíamos anteriormente, y que eso todo el país lo sepa. A mí me parece que es sano. Eso, espero haber respondido la pregunta y yo lamentablemente me tengo que ir porque había avisado ya anteriormente y agradezco este panel, agradezco la presencia de los muchachos. Justo alcanzaron a hacerle la pregunta a la diputada porque ahora se va. Sí, pues me tengo que ir, menos mal, porque si no, no hubiese dicho se escapó de la pregunta. No, bueno, me tengo que retirar. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, diputada Carol Cariola. Seguimos con el diputado Tucapel Jiménez, con Felipe Morandé de Bópoli y Vlado Mirosevich, diputado del Partido Liberal. Perdón, ¿hay otra pregunta? Sí, hola. Hola, buenos días. Mi nombre es Valentina. Hola, Valentina. Mi pregunta es para el diputado Tucapel Jiménez. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Usted de qué manera hubiese llevado a cabo el proceso de las reformas para que el día de hoy fuesen efectivas? ¿Para qué, perdón? ¿Para que sean efectivas? Sí, el día de hoy. ¿De qué forma usted lo hubiese hecho? Chao. Bueno, yo creo que Mira, puedo meterme un poquito en lo de la pregunta antes y pasar tiro a la tuya, que yo creo que es súper importante la primera pregunta. Yo creo que yo siempre he dicho que la nueva mayoría debe ampliarse y yo creo que soy uno de los partidarios que en esa ampliación debiera estar el PRO. Y los casos judiciales yo creo que ojalá lleguen a buen puerto y la justicia determine lo que está ocurriendo y también haya condena. Yo creo que dentro de todo lo malo que está ocurriendo, al menos yo creo que la ciudadanía debe estar tranquila que la justicia está funcionando. Y eso, dentro de lo malo, ya es bueno. Y todo con toda la empresa, porque ustedes como periodistas deben haber leído el saqueo de los grupos económicos, ese se llama el libro, ¿no? Sí. De la periodista María Olivia Monkeberg. De María Olivia Monkeberg. Yo creo que es súper bueno que lo lean también porque también es importante el historial que tienen esta empresa, más que solo el yerno de Pinochet, sino que muchas empresas en Chile, cómo se fueron adjudicadas en su momento. Y respecto a la segunda pregunta, yo lo dije, yo creo que la reforma laboral se ha hecho bien. ¿Y por qué? Porque el trabajo prelegislativo que se hizo dialogando con todo el mundo. A pesar que los empleadores han dicho que no han sido escuchados, porque de repente la gente confunde el diálogo con imponer ideas. O sea, yo puedo sentarme contigo en una mesa, escucharte, y no significa que yo no te estoy escuchando si tú dices que yo no me estoy haciendo cargo de tu idea, o imponiendo tu idea, y los empleadores quieren. Es como cuando uno ve el video de ellos y dicen estamos por una reforma laboral y al final sigue viendo el video y al final están en contra de todo. El trabajo de la reforma laboral yo creo que se hizo bien, se hizo dialogando, que era una de las cosas de la entrevista que aparecía diciendo Nicolás Aguirre, que se hacía como una autocrítica, que había que haber más consenso, todo. Yo creo que ese consenso se debe buscar, no se da en sí mismo, o sea, porque yo entiendo que la gente votó por nosotros, no por la oposición, porque si no sería muy extraño que la gente votando por nosotros gobernáramos con ideas de la oposición. ¿Ah? Ahora yo siempre he creído en el diálogo, la política es dialogar, es buscar, o sea, el Parlamento viene de parlamentar, o sea, si no dialogamos en el Parlamento estamos en el peor de los mundos, pero a mí lo que más me duele hoy día, leyendo la entrevista de Nicolás Aguirre, que esto se le dijo a él. No es que porque hoy día suena como que no me di cuenta, que yo estuve en las reuniones de bancada donde le dijimos que se estaba encaminando la reforma educacional por mal camino, que se estaba haciendo mal. ¿Cuándo, diputado, perdón? ¿Al principio de su gestión o no? Sí, al principio. Lo mismo hicimos con el ministro Arenas cuando hablamos de la reforma tributaria. ¿Qué era lo que se estaba haciendo mal, diputado? La reforma educacional, sí. Bueno, no partiendo, yo era partidario de partir, era mi opinión personal, no de bancada. Yo decía, debiéramos partir por porque uno entendiendo que la reforma a fortalecimiento de la educación pública, la calidad de la educación pública, que debiera haberse partido por ahí, toma mucho más tiempo. Yo era partidario de partir por la gratuidad en la educación superior. Yo dije, eso es algo que le hace sentido a la gente, que es tangible para ella, que le va a llegar a su bolsillo, que la va a beneficiar, y aboquémonos a hacer eso primero y después lo otro que toma más largo plazo. Pero se optó por seguir esto de eliminar el copago, que hoy día, claro, hoy día uno lo ve con buenos ojos, pero son 15, 20 mil pesos que las familias pagan. ¿Y esa era la posición mayoritaria de la bancada del Partido Popular? No mayoritaria, yo creo que, o sea, sí, se puede decir que más de la mitad teníamos esa posición, que en el fondo es por sentir
que independiente de las reformas estructurales, paralelamente estamos haciendo algo que le llegue a las personas, porque hoy día tú le preguntas a los jóvenes acá, ¿en qué le ha beneficiado la reforma tributaria a ustedes, los cambios que se hicieron? Me decían nada. Que le hayamos subido al 25% el impuesto a la empresa, ¿en qué le ha beneficiado a ustedes? Pues nada. Entonces, siento que las reformas que estamos haciendo, la gente no las siente que son beneficiadas directamente, entendiendo que a largo plazo sí va a haber un beneficio. Pero yo siempre dije, hagamos cosas que a largo plazo, pero también a corto plazo. ¿Qué beneficio, diputado? No sé, que mejore su calidad de vida, que, por ejemplo, la educación gratuita, yo siempre he dicho, cuando una persona, pongo siempre este ejemplo, un taxista me dijo, mire, los 200.000 pesos que yo pago en la universidad el día de mañana, si yo dejo de pagar eso, no solamente se beneficia a mi hijo, ese ingreso directamente ingresa a mi presupuesto familiar, o sea, también me ayuda a toda la familia. Entonces eso es una ayuda que la gente dice, mire, esta reforma sí me está ayudando, yo tengo una mejor calidad de vida, tengo más ingresos, puedo hacer otras cosas, puedo destinar plata a otras cosas. Entonces eso más o menos es la diferencia, que yo creo que debiéramos haber hecho cosas que le favorecen directamente a la gente y otras a largo plazo, o sea, a corto y a largo plazo. Le vuelvo a la pregunta, antes lo decía, sí, y que había quedado pendiente Felipe Morán de Vlado Mirosevic a propósito de declaraciones que hizo el mismo Nicolás Izaguirre, que nos aterriza las reformas. El diputado decía, no es falta de capacidad, porque a eso se refería Nicolás Izaguirre, sino que hicimos mal parte de las reformas, lo partimos haciendo mal, a lo mejor en prioridades, en fin, hizo esas definiciones. Por este lado, ¿qué piensan? Bueno, yo creo que Felipe Morán de. Sí, gracias. Yo partiría diciendo que es una declaración muy rara la que hace Nicolás Izaguirre. ¿Rara por qué? Rara porque él es parte del gobierno, él es un responsable de lo que está pasando, y lo fue particularmente en el caso de educación, que es lo que más critica en su entrevista. Entonces, es una cosa muy curiosa de que dicen, lo hemos hecho mal, y aquí estamos. Lo hemos hecho pésimo y no sabemos cómo vamos a seguir. Es una cosa muy extraña. Además... Pero perdón, es como si estuviera mirando de fuera del gobierno. Es casi como un comentarista político en esta entrevista. Pero no lo es. Y no lo es. Pero no lo es, claro. No lo debe ser. Por lo tanto, debe tener algún sentido, además. La ¿no? sensación es decir, lo he hecho pésimo y sigo aquí. Pero sí, es muy raro. Es muy raro. Ahora, si uno lo mira un poquito más en perspectiva, a lo mejor no es tan raro. Es raro porque lo dice Nicolás Izaguirre, que tiene una función política y hace una declaración muy extensa, pero si ustedes miran un poquito para atrás, algunos otros casos recientes son parecidos. Por ejemplo, el ministro vocero hace poco dijo que el computador de Dávalos había sido borrado como parte de un protocolo en la moneda, y después tuvo que ir a las 48 horas de mentirse a sí mismo y tuvo que pedir disculpas. El ministro Burgo ha pedido disculpas varias veces también por distintas cosas, ¿no? Entre otras, por ejemplo, en términos de lo que pasa en la Araucanía o en términos del tratamiento que se les dio a los camioneros a la manifestación. A propósito, anterior. Felipe, de los computadores, el gobierno de Piñera formateó todos los computadores antes de irse. ¿Eso es verdad o no? No sé, el mío ¿se acuerda que salió la noticia? No sé si es verdad, más bien una pregunta. Dicen que formatearon todo. Yo lo leí también, como un 93% de los computadores que también se borraba. Eso fue extraño también, para no olvidarnos un poquito la historia. No puede ser. Lo que pasa es que aquí el jefe de informática de la moneda dijo que Dávalos había pedido que le borraran toda su información. Entonces, bueno, eso es una cuestión que está estudiando la justicia, pero mi punto es que este gobierno ya como que se cansó de pedir disculpas. O sea, como que es un ministerio culposo. Y es una cosa tan rara, porque piden disculpas, pero nadie se hace cargo al final del despelote que hay. Entonces, es súper simple esto. Cada vez que uno se equivoca, y nos pasa también en las relaciones de pareja, ¿no es cierto? Uno dice, metí la pata, disculpa. ¿Y? ¿Cómo seguimos? No sé. Yo tampoco sé las relaciones de pareja acá. Normalmente se produce algún quiebre, normalmente se produce algún distanciamiento y algún cambio importante. Y acá vemos que los ministros piden disculpas cada rato y no pasa nada con ellos y siguen ahí. Yo, si tuviera que hacer una interpretación, creo que Izaguirre habló por encargo de la presidenta, pero lo que me extraña en ese caso, si es que es así, es por qué no lo dice la presidenta todo esto. Y asumir de una vez que este es un mal gobierno y ojalá que pasen rápido los meses que quedan, no son 20 meses. Duro ahí. Para que corrijamos cambie. mejor. Pero es que esa es la sensación que han ellos. Yo no lo estoy diciendo por mí, sino que es la sensación que veo. Es la sensación, es que no sé qué viene después, así que... Pero estoy transmitiendo o diciendo lo que veo que dicen los propios funcionarios de gobierno. Aquí no estamos hablando de que el ministro Izaguirre sea de la oposición, ni que el diputado Jiménez, cuando criticaba a Izaguirre hace un ratito, fuera él también representante de un partido de la oposición.
Estamos hablando de la misma coalición, que es una bolsa de gato, digámoslo así con todas sus letras. Perdón, pero no somos capaces. Yo es que me quedé pegada con ese concepto de Izaguirre porque es como un balde de agua fría. Cuando él habla de que no somos capaces de hacer tantas reformas al mismo tiempo, ¿no somos capaces? Yo creo que, fíjate que en eso sí le encuentro razón. No somos capaces. Nicolás Izaguirre ayer habla mucho como economista y como analista, tal vez, y toma en consideración los 3 puntos que dice que son necesarios para hacer un proceso de reforma. Sí. Entre otros, ¿no es cierto?, que sean bien diseñadas, que tengan una gran base política y que se hagan en consideración a las complejidades de cada tema. Y que los beneficios sean más que los costos. Y que los beneficios sean más que los costos, típicamente un economista, ¿no es cierto?, y en eso lo comparto. Pero y eso es reconocer que hay una falencia o algo que no se hizo bien desde un comienzo. La presidenta Bachelet, en su gobierno anterior, hizo una gran reforma, muy importante, muy consensuada y que después ha sido muy alabada, que fue la reforma previsional 1, ¿verdad?, que instauró con fuerza el pilar solidario dentro del sistema previsional. Y uno no puede pretender en 4 años cambiar todo. Entonces, concentrarse en 2 o 3 cosas yo creo que es lo importante desde el punto de vista de lo que es la administración pública. Lo que hace Izaguirre es decir, sabe que nosotros quisimos hacer 45 cosas a la vez y eso de verdad no es posible, aun cuando esté muy bien inspirada la reforma. Vlado Mirosevich. Me pasan varias cosas. Una de las frases más inteligentes que le escuché en el último tiempo fue al canciller. El canciller dijo una cosa interesante en una charla. Efectivamente tiene costos hacer las reformas para el país. Las tiene. La pregunta sería, ¿cuáles son los costos de no hacer las reformas? Y yo creo que esa es la principal pregunta que hay que instalar y que la nueva mayoría no ha tenido la capacidad de instalar. Sí la tuvo en la elección. En la elección había un diagnóstico compartido, se supone que compartido por la coalición, y que lo dijeron en la campaña. Estas reformas son urgentes, son necesarias. Pero hace bastante rato que nadie está hablando de eso, nadie está fundamentando desde ahí. O sea, a mí lo que me pasa es que el ministro Izaguirre debiese dejar estas declaraciones para sus memorias, pero no ahora. Me parece que es un pésimo momento además donde empieza a mencionar y a comparar incluso lo que sucedió con el presidente Lagos, digamos, y lo pone como cuando Lagos fue ministro de Educación, como el ejemplo de lo que... Entonces yo creo que aquí algo huele mal, porque la nueva mayoría pidió en la campaña votos para poder hacer la reforma en el Congreso. Bachelet decía, voten por mis diputados. Y yo no soy de la nueva mayoría, no tengo ningún interés de ser parte de la nueva mayoría. Pero creo que las reformas son relevantes. Y cuando ellos pidieron el voto para sus diputados de la nueva mayoría, lo pidieron para ejercer esa mayoría en el Congreso. Y hoy día están renunciando a eso y me parece que esto es claramente un boicot. O sea, hacer estas declaraciones en el Mercurio. No entiendo para qué sirve. No estamos buscando en el ministro Izaguirre un concurso de sinceridad. No me parece que es lo que se está buscando. Él debiese tener un objetivo político y es sacar las reformas. Y si vienen a decir ahora que eran muchas reformas, que nos dimos cuenta que no teníamos capacidad de hacerlo, bueno, ¿por qué no dijeron eso antes? ¿No tendrá un objetivo en sí mismo, un objetivo político? Yo creo que tiene un objetivo, por eso digo, algo huele mal, porque tiene un objetivo político de desmontar la cosa, de revivir. El mostrador lo titulaba bien, revivir la concertación. Y dar como fracasado este proyecto ambicioso, o quizás mirado desde su punto de vista exageradamente ambicioso como la nueva mayoría. Y yo creo que la quieren matar, definitivamente. Ahora, lo que me extraña es que sea una persona tan cercana a la presidenta Bachelet. Diputado, viéndolo desde fuera de los 2 grandes bloques políticos, ¿qué le pareció a usted el programa de gobierno? ¿Excesivamente ambicioso? Yo creo que no. Yo me quedo con la pregunta del canciller. ¿Era cumplible? Yo creo que si que el país no hace esta reforma va a ser peor para el país. Estoy convencido de eso. Va a ser peor para el país. Ahora, otra cosa es cuáles son los tiempos y cuál es el diseño de la letra chica. En eso estamos de acuerdo. Yo en algunas cosas he votado en contra dependiendo de la letra chica. Pero el espíritu de la reforma me parece súper necesario. Yo lo he apoyado explícitamente. Yo creo que si el país no hace esto, es peor para el futuro. Estoy convencido de que va a ser peor para el futuro. Y si es que este gobierno ya abrió el ciclo de reforma, bueno, tiene que cerrarlo. Porque a propósito de la incertidumbre y de los que les preocupa el orden exageradamente, bueno, si es que hoy día no cerramos esta reforma, va a ser peor para el futuro, porque va a haber más incertidumbre. Yo te aseguro que el próximo programa de gobierno del futuro va a discutir las mismas cosas que estamos discutiendo ahora. Definitivamente. Definitivamente. Porque Bachelet no está siendo capaz de cerrar este ciclo. Y eso es más peligroso para el país, para la democracia. Ellos debiesen utilizar la mayoría que tienen en el Congreso, hacer pasar esta reforma. Ahora, claro, ¿se han equivocado en el orden? Sí. Y a Izaguirre fuimos muchos los que le dijimos, están equivocados el orden. Pero en ese momento,
a propósito de ser economista, ellos sabían exactamente cuál era el orden. Entonces que ahora vengan a decir, no, lo que pasa es que los economistas sí sabemos y nos equivocamos. Él fundamentó, yo me acuerdo un diálogo que tuve, fundamentó por qué era necesario hacer esta reforma primero y no la otra. Y no con un fundamento político, más bien con un fundamento técnico. Resulta que no había mucho fundamento técnico, esa es la verdad. Pero el gobierno eligió ese camino. Ahora, tienen que apechugar con ese camino. Lo peor que pueden decir es desacreditar la reforma en sí mismo porque se equivocaron del camino. No, me parece que no cumple ningún propósito esta declaración más que desmontar algo y ponerle más incertidumbre, más piedra en el camino. No lo entiendo de alguien cercano a la presidenta, me parece rarísimo. Sí, hay una cosa que me llama la atención también, que es nuevo para la democracia, digamos, post-dictadura, la nueva democracia, que es el hecho de que haya mayorías que haya mayoría en el Parlamento, cosa que probablemente ocurrió en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, pero no de manera tan... Pero la perdió cuando se desmembró la democracia cristiana. Entonces, y a propósito justamente de lo mismo, ha ocurrido en los dos gobiernos de Michelle Bachelet y uno se pregunta si acaso institucionalmente, digamos, los parlamentarios y los partidos políticos que dan sustento a las mayorías parlamentarias y a las minorías también, digamos, para ejercer respectivamente el rol de oposición y de oficialismo, digamos, si están justamente preparadas para asumir la responsabilidad que se tiene de ser mayoría, y además es inédito. No es algo común, no es frecuente. Entonces, cuando le pregunto por las mayorías de la oposición dentro de su partido, al diputado Tuador Jiménez, que está con nosotros acá, si era la mayoría del sentir, la pregunta apuntaba, por ejemplo, en este caso en particular, si es que hay algún diseño en virtud del cual pesa algo la opinión de las bancadas a la hora de dirigir la labor de los ministros, si los ministros o ministras a su vez están, y ahora estoy hablando del diálogo con la oposición, sino que derechamente este diálogo de gobierno se entiende como una cuestión de los ministros o ministras, o también involucra a los partidos que están representados en el Parlamento, que es donde se tramitan los proyectos de ley. Y en esa pasada también entender, a pesar de que el diputado Vlado Mirosevic, por ejemplo, no es de la nueva mayoría, pero sí yo entiendo que la nueva mayoría entiende que en el diputado Mirosevic hay eventualmente un aliado. Y si ese diálogo... Hay un crítico también. Hay un crítico también, pero que podría encontrar votos, digamos, a favor de ciertos proyectos. Para la reforma, de todas maneras. Para la reforma. Entonces, la interrogante es, ¿cómo es ese diseño? ¿Están preparados los partidos? ¿Se ha sentido parte, usted mencionaba al PRO, pero el Partido Liberal que preside, además el diputado Mirosevic, no sé qué... ¿Cómo es ese diseño, al final de cuentas? Mira, yo creo que la diferencia con el primer gobierno de la presidenta Bachelet fue que hoy día sí que tenemos una mayoría clara en el Parlamento, digamos, doblamos en 10 distritos, cosa que era impensable antes de las elecciones. Y me recuerdo que en el primer gobierno de Bachelet se armó este grupo de los díscolos. Yo no sé si ustedes se recuerdan hablar de los díscolos, que estaba porque en el fondo ya hay un buen grupo ese. ¿Ah? Buen grupo ese. No, buen grupo, bien. Sí. Había buenos integrantes. Pero era la idea de ese grupo de los díscolos, fíjense que era plantear todo lo que se está haciendo hoy día, en esos años. Pero tuvimos una tremenda oposición y nos pusieron los díscolos, así poco menos en forma despectiva. ¿Ah? Estos son los que están afuera, los que quieren como poco menos que boicotearnos. Y ya se hizo un decálogo del futuro, me acuerdo que se llamó, y ahí están todos los temas que se están viendo hoy día. Hoy día sí tenemos la mayoría. Yo no siento que las bancadas sean parte de las políticas del gobierno, fíjate. Yo me siento completamente fuera. Yo creo que los ministros van, de repente nos escuchan, pero una cosa... No he sentido que siempre, tanto en el primer gobierno como en el segundo de Bachelet, los parlamentarios más bien somos como buzones. Porque es curioso. Votar a favor o en contra. Vlado siempre ha estado votando con nosotros en los proyectos importantes. Él también es crítico cuando hay que hacerlo, pero en los proyectos importantes siempre está el voto de Vlado. Entonces yo siento que en el interior del gobierno deben sentir que Vlado, a la hora de los proyectos importantes, un voto de acá, va a estar acá. Pero yo por lo menos creo que los partidos, no sé si pues yo tampoco he hecho mucha vida partidaria, esa es la verdad. Entonces no sé si los partidos con su dirigencia están a caballo el tema, pero los parlamentarios al menos no.
Tenemos que hacer una pausa, nos están marcando ahí con la cortina habitual de Combinación Clave, seguimos discutiendo y chiquillos anímense, ustedes también pueden ser parte del programa. La clave en UNIAC, ese es el hashtag para los que nos escriben a través del Twitter. Estamos con el diputado Tucapel Jiménez, lo escuchaban recién del PPD, con Felipe Morandé, ex ministro del gobierno Sebastián Piñera, hoy día parte de Bópoli, y con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevich. Hacemos una pausa, volvemos. No creo que te vayas, pues la conversación está para ir por un buen café. Ya volvemos con más Combinación Clave en directo desde el auditorio de la UNIAC en la comuna de Providencia.